Estamos ya en comunicación con el compañero César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, con quien le damos la bienvenida y lo saludamos a don César Soberón. ¿Cómo está, César? Un placer estar en el programa en concreto. ¿Cómo está, mi estimado Alberto? Muchas gracias por la entrevista el día de hoy. Bueno, y prestos para poder comentar a usted y a la audiencia sobre las actividades en las que ha participado el sector construcción y sobre todo en lo que concierne a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que está incrementando en nuestro país, lamentablemente, frente a la ausencia de un Estado que debería enfrentar este flagelo social. Hubo una semana muy agitada acá en nuestro país, movilización de los transportistas con paralizaciones en algunos lugares, la incorporación de este sector tan importante de empresarios de Gamarra, los amigos bodegueros, los bodegueros de la esquina, dijeron basta a la extorsión, dijeron basta al sicariato. De igual manera, los trabajadores del mercado, importante mercado de Lima Norte, cerraron sus puertas no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. Es decir, que se ha ido sumando una serie de protestas de organizaciones que sienten la pegada, como se dice, de lo que significa la extorsión y la violencia en nuestro país. ¿Cómo analiza la coyuntura actual que está viviendo el Perú? Bueno, como ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, esta escalada de violencia que se vive en el país está afectando a diversos sectores. Lo señalaba hace un momento, muchas veces ante la pasividad, el silencio cómplice, la inacción de las autoridades que deberían frenar esta ola delictiva, ¿no? Incluso el crecimiento de la corrupción también afecta la aparición de cada vez más grupos criminales en un manto de impunidad. Lo hemos señalado también ante el Congreso de la República por la dación de la Ley 32.108, una ley cuestionada y que ha generado el rechazo de la ciudadanía. Lo que estamos viendo ahora ya no es solamente la lucha de los obreros en construcción civil contra la extorsión que ya se viene dando desde hace muchos años, sino que ahora vemos cómo el sector de transportes, que también está siendo golpeado por esta misma problemática, se está manifestando. De la misma manera, los bodegueros, pequeños y medianos, grandes comerciantes, también lo están haciendo los empresarios, los comerciantes de Gamarra, que aunque viven del día a día, también sufren la fuerte presencia, la fuerte presión de la criminalidad en este sector de la economía nacional. Y esto no solamente es en Lima, sino que es a nivel nacional. Y el problema aquí es dónde están las autoridades para actuar frente a este flagelo, en vista de que no hay mayor información de lo que está haciendo el aparato del Estado para frenar la inseguridad y en vista de lo único que está manifestando es incapacidad de gestión, entonces hay respuesta social. Es indignante ver que el Ministerio del Interior anuncia con bombos y platillos la captura de un supuesto número 2 de Sendero Luminoso y que luego resulta que capturaron a la persona que no era. Entonces esta ola de incapacidad también ayuda a la delincuencia a sentirse en un marco de impunidad. Por eso es que estamos protestando desde diversos sectores. El día 23 efectivamente se movilizaron los transportistas, una acción que nosotros desde el movimiento sindical respaldamos porque creemos que es una demostración de la indignación popular. Y también el 24 nos hemos movilizado nosotros, Construcción Civil, una movilización centralizada que ha congregado a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la construcción aquí en Lima, y empezó con una movilización desde diversos puntos. Por ejemplo, nos encontramos en el óvalo de Tomás Valle, estuvimos movilizándonos desde ahí hacia el centro de Lima. De igual manera, los compañeros que vienen de la zona centro del país que pudieron llegar a la movilización se congregaron desde el Parque del Porvenir en La Victoria, desde el Parque Macocapac también se concentraron los compañeros que vienen del sur del país. Desde el Paseo de los Trenes Navales se congregaron las delegaciones de Lima y de los balnearios del sur, igual las delegaciones del Callao. Todos en bloque nos hemos movilizado desde distintos puntos de Lima. Hemos transitado por las principales avenidas demandando en principio a las autoridades cese a la delincuencia, a la criminalidad, acción eficaz y hemos dicho también que si no hay capacidad para poder enfrentar, o en todo caso voluntad política para poder enfrentar este flagelo, tienen que dar un paso al costado, porque no podemos mantener autoridades en la pasividad mientras
que el país se está hundiendo en la inseguridad ciudadana y está creciendo los focos de criminalidad organizada. Bueno, y estas delegaciones han llegado ya finalmente hacia el campo de Marte, donde se hizo un mitin final que contó con la presencia, en el uso de la palabra, del secretario general de la Federación, compañero Luis Villanueva Carvajal, del secretario general de la CGTP, Jerónimo López, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, Jorge Zapata, también de una federación cercana a mía, que es la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Afines, FETRIMAP, que es un sector que también está siendo golpeado justamente por la delincuencia. Entonces, en ese contexto, los diversos sectores de trabajadores que nos hayamos preocupado, nos hemos visto vinculados en esta lucha, y especialmente construcción civil, que se ha movido, reitero, con la participación de más de 30.000 trabajadores. Así ha dado una demostración de fuerza con la intención primero de demandar, como dije hace un momento, acción eficaz, pero también de dar un mensaje a la delincuencia en el sector construcción y a las autoridades y los empresarios. Porque aquí los que nos hemos movilizado en grandes cantidades somos los verdaderos trabajadores en construcción civil. Hemos tenido la oportunidad de estar cubriendo la información ese día. Reconocemos la movilización de todas las bases a nivel nacional, pero queremos destacar delegaciones importantes que han venido con un contingente importante como Arequipa, Ica, creo que Cajamarca, entre el Cusco, entre otras bases importantes. Seguramente se me están quedando algunas de ellas, pero mucha gente se quedó sorprendido por la capacidad de organización y de movilización, porque venir desde provincias a hacer un plantón en la ciudad de Lima demuestra justamente eso, ¿no? Organización y capacidad de movilización ante todo. Frente a esta situación, bien es cierto, la situación política no ha cambiado mucho. La gente espera con mucha necesidad, digamos así, la reacción por parte del gobierno, pero parecería que pueden haber algunos cambios a nivel del gabinete por las rencillas ya internas, porque me imagino que debe haber gente decente en el gabinete que está diciendo, bueno, no se está haciendo nada, ¿no? A la gente la están matando y nosotros no podemos seguir con los brazos cruzados. ¿Qué ves tú a nivel del gabinete que en estos momentos tenemos, César? Bueno, en principio sabemos que ha habido una observación desde el gabinete, desde el gobierno, sobre las movilizaciones que se han desarrollado tanto el 23 como el 24. Y sabemos que ante la movilización de trabajadores, que es una movilización muy organizada y que tú has dicho tiene características de mucho compromiso en este sentido, ha generado la preocupación del sector en el gobierno. Nosotros lo que hemos señalado ante esto es que si hay que hacer los cambios necesarios, deben hacerse. Lo que el Perú está requiriendo urgentemente es la implementación de políticas públicas de inteligencia para poder enfrentar la criminalidad. Y hemos dicho también que hasta ahora no ha habido ninguna acción que podamos considerar eficaz que haya dado un golpe certero a la delincuencia. Entonces nos parece bien que se hagan los cambios que se requieran, pero tienen que hacerse ya y tienen que hacerse cambios para mejorar. No podemos ir de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Una frase coloquial muy usada en nuestro país, donde justamente a veces se anuncia un cambio, pero el cambio representa una política peor de la que veníamos cuestionando. Entonces, en este caso, toda autoridad que tenga en sus manos la capacidad para poder enfrentar la delincuencia tiene que hacerlo de manera eficaz, tiene que involucrar en la construcción de estas políticas a los sectores afectados. Por ejemplo, en construcción civil tenemos que estar los trabajadores y tienen que estar los empresarios, sobre todo la representación que se evidencia, como en el 24 de octubre ha quedado evidenciada la verdadera representación de los trabajadores en construcción civil. No hay gremio, no hay sindicato, federación que esté en la capacidad de movilizarse como la gloriosa FTCCP, que es una base importante de la CGTP y donde han transitado dirigentes de la talla como Pedro Wilca, Isidoro Gamarra, Mario Guamán, entre otros dirigentes a nivel nacional, que estamos enfrentando la delincuencia
pero en este escenario vemos que lo estamos haciendo solo porque no vemos que la presencia del Estado se dé con una estrategia integral. Bien, seguimos dialogando con César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Compañero Soberón, hay un tema que está pasando desapercibido, lo estamos viendo casi todos los días a nivel de los medios de comunicación. Bueno, de una u otra manera se ve que hay capturas de sicarios y lo dan a conocer ante la prensa, pero hay algo que no se está diciendo. El sicario, ¿qué cosa es un sicario? Es alguien que le pagan para que vaya a matar a otra persona, ¿cierto? Es el asesino a sueldo, digamos así. Pero la pregunta es, ¿quién los contrata a esos sicarios? Y yo no veo hasta el momento que el Ministerio del Interior, la policía, la fiscalía, o en todo caso el mismo gobierno, bueno, capture a los que contratan a estos sicarios para que maten a otras personas. Ahí es donde veo con bastante preocupación el caso del compañero Cárdenas, secretario de Lima, que se identificó en cierta medida a su asesino, pero ¿quién lo mandó a matar? Etcétera, etcétera. ¿Qué opina? Bueno, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones también, hemos hecho denuncias correspondientes ante la autoridad, ante el Ministerio del Interior, la propia policía, y ahí nosotros hemos dejado en constancia y con bastante claridad la preocupación de que lo que nos ofrecen desde el Ministerio del Interior y la policía respecto a las capturas son paliativos. Intervienen un día, capturan a uno o dos sicarios que, como tú bien lo señalas, Alberto, responden solo a un nivel bajo de la estructura de la criminalidad en el Perú, o sea, los que se encargan ya de ejecutar el asesinato. Pero quienes capitalizan el dinero de esa ejecución, quienes coordinan la orden para que el aparato armado atente contra la vida de un dirigente o de alguna otra persona, quienes funcionan como organización que lidera este proceso de criminalidad, no están siendo golpeados. Entonces, realmente no se siente un impacto en la lucha contra la criminalidad, porque al sicario que es capturado o es asesinado, lo reemplazan. Pero la organización criminal, que incluso tiene bajo su control pseudo sindicatos que los registran ante el Ministerio de Trabajo y ante las direcciones regionales, estas organizaciones criminales muy bien estructuradas no sufren ningún daño. Lo que hemos pedido, lo que hemos exigido en reiteradas ocasiones, no solo en el caso de la muerte del compañero Arturo Cárdenas, sino también en el caso del asesinato de otros de nuestros dirigentes que ya suman 24, es justamente que se use la inteligencia policial, se refuerce para que puedan dar con el paradero de los líderes de las organizaciones criminales. Se proceda a su captura y al desarme de estas organizaciones, que muchas veces incluso tienen el alcance en autoridades. Nosotros vemos con preocupación cómo ciertos personajes que han cursado cárcel por extorsión, los vemos en el Congreso de la República, dando conferencias de prensa o acercándose a autoridades ediles en la capital y en otras regiones del país, ¿no? Y salen públicamente intentando lavarse la cara ante un pasado, incluso muchas veces un presente vinculado a la delincuencia, a la extorsión, al soporte de organizaciones criminales que dentro del sector construcción llegan a las obras amparados del rótulo que les da, del registro sindical que les da el Ministerio de Trabajo, las direcciones regionales de trabajo, y piden el 1%, 2% del valor total de la obra, ¿sí? Y que implementan estrategias como tener empresas de origen ilícito que le venden materiales de construcción a las empresas para las obras o que alquilan maquinaria para la ejecución de obras, y al final todo este dinero llega a alimentar las arcas de la criminalidad, y con esto compran las motos, compran los autos, las armas, generan todo el aparato incluso jurídico, político y armamentístico para sostenerse como organización criminal. Entonces, sobre esto no vemos mayores resultados. Hay grandes bandas que en todo el Perú, sobre todo en Lima, en el Cono Norte, se vienen afincando, y justamente en estos lugares del país o de Lima son los transportistas, los bodegueros, los comerciantes los que vienen denunciando también
que hay una gran presencia en la criminalidad. Entonces, es importante que se capture no solo a los sicarios que implementan la orden de matar a alguien, sino también quienes dan la orden, quienes contratan a esta organización criminal que finalmente termina atentando contra la vida de dirigentes en el caso de construcción civil. Y peor aún, ¿cuáles son estos sindicatos, pseudo federaciones o confederaciones que si intentan irrogarse una representación que no tienen en el sector construcción, pero que la utilizan para la extorsión, la coacción, el cobro de cupos en obras, ¿no? Lo que afecta finalmente no solo a los trabajadores de construcción civil, sino a la ciudadanía, porque una obra que tiene que pagarle un porcentaje a la delincuencia, malos empresarios sacan recursos de la calidad de los materiales, por ejemplo, la calidad del trabajo, para poder cubrir esos montos extorsivos. Al final dejan obras mal hechas, con mala implementación de materiales, y es la ciudadanía la que finalmente paga las consecuencias del impacto de la criminalidad en el sector construcción. A propósito de estas pseudo organizaciones sindicales que están infiltradas en el sector construcción, recuerdo que convocaron una conferencia de prensa anunciando que el 22 de octubre iba a haber un paro nacional, ¿eh? del sector, pero no hubo nada, no hubo nada. La verdad es que no hubo nada porque lógicamente no representan, pues, ¿no? Eso también es cierto. Y a propósito de ello, compañero Soberón, ustedes han exigido al ministro de Trabajo que depure los padrones sindicales, digamos, de este sector para ubicar quién es quién y cuáles son las responsabilidades que tienen. ¿Qué se ha avanzado al respecto? Bueno, se ha establecido una mesa de trabajo donde se viene ya abordando este tema. Lo que pedimos, más allá de anunciar algunos compromisos que se han señalado, es que haya celeridad, que se identifique a las organizaciones sobre las cuales ya se tiene información de que son fachadas de organizaciones criminales y se proceda a hacer la investigación. Incluso hemos dicho, no hay problema si dentro de esa investigación las propias bases de la federación son fiscalizadas, porque los verdaderos trabajadores no tenemos nada que esconder y tenemos organizaciones que están auditadas. Entonces, por nuestro lado, nosotros inducimos a que, o señalamos, pedimos, exhortamos al Ministerio de Trabajo a que inicie con celeridad este proceso de depuración de registros sindicales y que caiga todo el peso de la ley sobre estas organizaciones que comprobadamente queda demostrado que son organizaciones de fachada de la criminalidad. Perfecto. Finalmente, compañeros Soberón, señalábamos que también el 25 de octubre se celebró el Día del Trabajador de la Construcción. Ahí fue también la clausura de los Juegos Florales. ¿Cuál ha sido la experiencia de esta actividad? Bien, a propósito de lo que señalaba sobre el Día de los Trabajadores en Construcción Civil, este año le hemos dado un matiz distinto. Nosotros, los obreros, organizados en la Sexta Asamblea Nacional de Delegados de la Federación, tomamos la determinación que la mejor forma de celebrar el Día de los Trabajadores en Construcción Civil es fortalecer la lucha que hemos iniciado contra la criminalidad, y es por eso que el día previo a esta fecha importante se desarrolló la movilización contra la delincuencia y por la paz. Y ahí se ha demostrado el compromiso de muchos trabajadores que han venido con sus propios recursos de diversas partes del país y que al unísono con su federación, la reconocida, la base de la CGTP, hemos venido denunciando el cese de la criminalidad. Pero no solo queda ahí, ya veníamos anunciando meses atrás la realización de Juegos Florales bajo el estricto criterio de que los trabajadores en construcción civil no luchábamos solo por el PAN, por reivindicaciones económicas, sino por el desarrollo social y cultural de los trabajadores y trabajadoras en construcción civil. Y hemos visto, por ejemplo, con mucho interés y hemos apreciado con mucha alegría cómo estos Juegos Florales han permitido expresar lo mejor que hay dentro del sector construcción, que a veces no recibe la atención de las autoridades y de la comunidad. Hemos visto talentos en canto, hemos visto talentos en el deporte, tanto en el fútbol como el vóley, hemos visto talentos en la estrategia, en el juego del ajedrez, en la pintura, en niños, trabajadores. Hay una armonía dentro de la comunidad de construcción civil en el sentido del desarrollo del arte y la cultura
que se ha hecho de manifiesto. Creemos que esto es un avance, uno de los tantos avances que este año ha podido lograr la federación y sus afiliados a nivel nacional. Y por eso nosotros aprovechamos este espacio para saludar a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras y a los hijos de ellos que han participado durante este proceso de los Juegos Florales y que han culminado justamente en el marco del Día de los Trabajadores en Construcción Civil con grandes alegrías para los trabajadores y trabajadoras del sector. Bien, gracias a César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, por dialogar con el programa en concreto.